Muy buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más. Estamos aquí para explicar los fundamentos del Ultimate. En este caso, se va a hablar de lo que tiene que ver con las reglas básicas y el stock. Entonces, iniciaremos por lo más importante del juego, que es el stock, que es el, por así decirlo, el espíritu de juego. Este juego se basa en un espíritu honesto donde cada sigla significa algo y hay que tener en cuenta que por lo menos un jugador tiene que primero conocer las reglas, segundo ser imparcial y objetivo cuando se explican las cosas, tercero debe ser honesto siempre que haya una jugada, como los jugadores son los mismos árbitros. No, en este juego no hay un árbitro externo, sino que los mismos jugadores son los árbitros. Siempre se debe ser honesto con las jugadas. Entonces, si yo empujé a alguien, tengo que reconocer que lo empujé. O si yo hice alguna falta diferente, yo también tengo que admitir que me equivoqué. Y ante todo, nunca decir que algo que no es cierto. Entonces, tercera cosa, siempre se tiene que tener en cuenta en que se deben explicar las cosas claras y de manera razonable. O sea, siempre se debe decir las cosas puntuales, claras, concisas. Entonces, si estamos en una jugada, yo tengo que hablar, hey, él me pegó, para que la gente entienda y no dar espacio a malos entendidos y a cosas que puedan beneficiarme. Listo. Las discusiones tienen que resolverse lo más rápido posible y usando un lenguaje respetuoso. Siempre, nunca se puede faltar al respeto porque todos somos jugadores y todos estamos en el mismo ámbito. No podemos ponernos a pelear porque si no se pierde el espíritu de juego. Entonces solo se hace la llamada a una falta o una violación cuando es necesariamente importante, o sea, para afectar, o sea, que la acción afecta al resultado de la jugada, si no, no es necesario, si no se pierde tiempo. Hay que tener en cuenta que a pesar de que todo esto sean cosas que permitan que el jugador pueda hacer trampas, el cumplirlas fomenta a que el espíritu de juego llegue a su mayor nivel para mostrar un juego competitivo muy amplio y muy, por así decirlo, transparente. Es lo que me encanta de este juego y es lo que quiere inspirar este juego. Ya yéndonos a las... Esto sí se está grabando, sí. Ya yéndonos a las reglas, pues hay ciertas reglas básicas en las cuales pues obviamente hay que explicar en qué consiste el juego. El juego es de dos equipos de 7 jugadores, donde pueden ser todos hombres, todos mujeres, o un mixto donde puede haber 4 hombres y 3 mujeres, o 4 mujeres y 3 hombres. Son las 4 modalidades que hay. Bueno, sin tener en cuenta lo que son los tiros de acrobacia y todo eso. Vale. Como venía diciendo, este es un juego en el cual hay que llevar el disco de un lado de la cancha al otro. Esto haciendo por así decirlo, las anotaciones apenas se entran a la cancha. Tal como en rugby, tal como en fútbol americano, la idea es llevar de un punto A a un punto B el disco sin que se caiga. Ok. Eh, las zonas donde va a entrar y donde se va a hacer el gol es la zona de anotación y esto representa la primera parte del juego, ya que hay que tener en cuenta que este juego, uno no se puede mover con el disco en las manos, así que tiene que obligatoriamente dar pases. Entonces aquí es donde empieza el primer pase, que es cuando se saca. Entonces en el pool, que es el inicio del juego, se puede tener en cuenta ciertas normas básicas. La primera, siempre se debe sortear en el inicio del partido por los capitanes de los equipos. ¿Cómo se hace esto? Puede ser con dos discos donde se puede decir diferentes o iguales y apenas pues o sea, y el otro dice qué es lo que quiere, se lanzan los discos y se mira qué es que cae. En el otro caso, donde solo es con un disco, se habla de tapa hueco.
La tapa es la parte de arriba del disco y el hueco pues la parte de abajo. Se lanza girando el disco y cuando cae pues se mira qué es lo que cayó. Cuando la persona gana el sorteo, obviamente esto puede escoger si campo o si sacar o defender. Eh, Atacar o defender, porque sacar son los que sacan son los defensores. Este es un juego donde los puntos inician entregándole el disco al equipo contrario. Esto es a lo que se le llama el pull. Y si logras romper, o sea, si logras quitarle el disco al otro equipo mientras es el turno de atacar de él, eso se le llama un break. Entonces, hay ciertas normas para esto. La primera es que cuando se hace el pull, no se puede salir de la zona del gol de, del equipo porque si no es falta. La segunda, el jugador puede tomar, es en el único lanzamiento donde el jugador puede tomar impulso para lanzarlo. Y en la tercera, pues lo ideal es que llegue lo más lejos posible sin que salga del campo, porque si sale del campo, pues se inicia desde la línea más cercana. Si sale en el fondo, lo que se hace es iniciar fuera del ingol. Bueno, tanto por el pool no hay nada más. Entonces, claro, obviamente siempre hay limitaciones dentro y fuera del campo. Los bordes indican dónde está fuera. Si se coge el disco fuera del campo, ok, listo. Si se coge el disco y se empieza fuera del campo, esto se va a indicar que está fuera. Obviamente no se va a tener en cuenta si se coge con impulso y después se pisa afuera. Esto siempre se tiene en cuenta el primer contacto del punto. Entonces, por ejemplo, si tú coges el disco y ambos pies quedan dentro del campo y después por la inercia sales del campo, se va a tener en cuenta que estás dentro del campo. Así que solo se inicia desde ese punto y no se ha perdido el disco. Obviamente, siempre tienes que tener en cuenta dónde va a caer. Si el disco se cae, pasa al otro equipo. Entonces, mientras el disco no toque fuera del campo, puede entrar y salir las veces que quiera. Por ejemplo, cuando tú haces un lanzamiento curvo, el disco sale de la cancha y vuelve a entrar. Si no toca nada que esté fuera del campo, esto se considera como un tiro válido. Y si la otra persona lo coge, pues es normal. La otra es no correr con el disco. Uno no puede correr con el disco. Apenas uno lo recibe, tiene que quedarse quieto. De hecho, esa es la gracia del juego, tratar de llegar al otro lado haciendo pases. Entonces, siempre se tiene que mantener en cuenta que te puedes mover y puedes pivotear, pero ¿eso qué significa? Que debes tener siempre un pie fijo en el suelo. Nunca puedes mover los dos. Si das un paso donde despegas los dos pies del suelo, eso se llama caminar y el disco pasa al otro equipo. Otra cosa, cuando tú tienes el disco en ese momento, el defensa lo que va a hacer es contarte 10 segundos. Primero, la marca tiene que ser a un mínimo a un metro, mínimo a un metro de distancia, con lo cual el lanzador tiene el espacio para poder lanzar y el defensor va a contar 10 segundos. Cuando terminen esos 10 segundos se toma como conteo, o sea, demora o que se perdió el disco. Y si el defensor logra que el jugador no lance el disco antes de los 10 segundos, esto logra ganar el disco. Entonces, logra ganar la posición del disco. Sería como una defensa exitosa. No se puede tocar al jugador, no se le puede arrebatar el disco de las manos al jugador y ante todo se debe tener siempre en cuenta de que no se debe contar rápido porque son segundos. Eh,
A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, ya el cambio pasa lo mismo, entonces cuando se llega a 10 pues se cambia y pues debe iniciar otra vez el conteo, pero entonces ya el que tiene el disco es el defensor y está atacando. Si en el pool el equipo que está atacando intenta coger el disco antes de que caiga al suelo y se les cae, eso hace que el otro equipo consiga de una vez el disco. Entonces, es un deporte de no contacto, entonces la primera infracción sería esa. Esto, un contacto fortuito no se tiene en cuenta. Esto, el jugador no puede ser defendido por más de dos defensores desde cerca, porque si no es, eso sería antideportivo y pues dificultaría la consecución del juego. La marca no puede estar pegado al lanzador, tiene que estar en un diámetro o sea, en un diámetro de 1 metro donde esto pueda estar el espacio del disco y ya. Em, Si jugadores opuestos cogen el disco a la vez, el ataque, o sea, en dado caso de que dos jugadores vayan a pelear la posición del disco y lo cogen a la vez ambos, el que tiene la prioridad de ganar la posesión del disco es el ataque, siempre lo va a ganar, a menos de que al ataque se le caiga. Entonces, obviamente, como es un deporte de equipo de no contacto físico, el jugador no puede provocar que lo estrellen, no puede obstaculizar, no puede hacer interferencias, siempre tiene que mantener lo normal. Y bueno, ya hablando un poquito más de cosas variadas, pues entonces está la puntuación. Esto, cuando el disco llega a la otra zona, pues se marca gol. Eh, Esto solo se cuenta cuando la persona entra con el disco en las manos y está pisando el área del gol. Eh, si tu pie toca la zona de la línea, no es gol. O sea, tienes que estar dentro de la zona, no puedes pisar la línea, no puedes estar atrás de la línea para que sea gol. El primer equipo en anotar 15 goles o la mayor cantidad de goles en un tiempo de 90 minutos gana el partido. Y ya, eso es todo. Gracias por escucharme y espero que disfruten este hermoso deporte. Hasta luego. Adiós.